Entre otras cosas que hemos analizado, hemos estado viendo el resumen de lo que es las finanzas y la gestión. Habéis visto cuáles son los ratios más importantes que hay que tener en cuenta en la gestión del día de la clínica y hoy vamos a trabajar lo que es la cadena de valor. Es prácticamente trabajar un concepto que abarca no solo las finanzas, sino otras áreas como las que hemos visto y las que vamos a ir viendo más adelante. Por lo tanto, vamos a tratar de centrarnos en un concepto en el que cada vez vamos a tener que insistir más en nuestra gestión del día a día y nos lleva a tener que tener una gestión lo más global posible. Vamos, por lo tanto, a ir analizando cada uno de los aspectos que influyen en esa cadena de valor. Mirad, la cadena de valor lo que significa es todo aquello que podemos hacer en la clínica y que va a hacer que la experiencia paciente haga que se decida por nosotros. Entre todos los aspectos que influyen dentro de esa cadena de valor podemos destacar todos los que veis ahí, desde las finanzas, los recursos humanos, la producción, la productividad, el servicio o experiencia paciente y el marketing. Todo ello forma parte de esa cadena de valor. Por eso no debemos de ver cada una de las áreas por separado, cosa que muchas veces se realiza. De manera que vamos a ir viendo uno por uno y tratar de ver dónde podemos poner más el foco. Mirad, esas actividades que estamos implementando y que hacen que el paciente nos valore por encima de todo, se centran en trabajar siempre una ventaja competitiva. La ventaja competitiva puede ser el servicio, la rapidez en los tratamientos o en las citas, el precio, la experiencia paciente. Todos son variables que influyen en esa ventaja competitiva que debemos de destacar. Sabéis que es muy importante no centrarse solo en una y tratar de tener dentro de esa cadena varios valores que nos aporten una diferenciación. El precio, sabéis que siempre muchos de nuestros colaboradores nos insisten en que los pacientes se van a veces por precio. Sin embargo, debemos de tener y ponderar otro tipo de valores como los que veis ahí. Las finanzas, que es ese área que sabemos que nos da mucho trabajo, debemos de analizar varios aspectos. Esto lo vimos en el resumen del otro día, desde la rentabilidad por tratamiento, rentabilidad por familia, la producción, cuánto producimos, qué productividad tenemos en la clínica, es decir, aprovechamos al máximo el sillón hora, estamos haciendo tratamientos demasiado alargados en el tiempo o por el contrario estamos intentando centrarlos. Hasta ahora había muchas clínicas que, por ejemplo, para hacer un curetaje te daban en 2 citas para no tensionar al paciente. Sin embargo, ahora que si tenemos que hacer esterilización, tenemos que incorporar EPIs y muchos materiales, nos lleva a intentar realizarlo en una sola sesión o acto médico. Mucho más positivo para el paciente que valora la rapidez y mucho más positivo para mejorar la rentabilidad y la productividad en la clínica. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es la tesorería. Muchas veces no cuidamos ese apartado. La tesorería es tener liquidez en nuestras cuentas para abordar pagos excepcionales o incluso tener unas bolsas en las que podamos prever bien pues cambios que nos obliguen por normativa, como por ejemplo el cambiar pues el gabinete de cirugía siguiendo la nueva normativa de la Comunidad de Madrid, o bien también por otro lado el tener que afrontar un despido, una inspección, un cambio, mantenimiento o una inversión en nueva tecnología. Por lo tanto, es muy importante que cuando analizamos las finanzas establezcamos también un poco nuestra liquidez, es decir, si está entrando un dinero y tenemos más financiaciones o estamos centrándonos solo en una producción según tratamiento. Otro aspecto muy importante en la gestión de las finanzas es la gestión de las compras.
el saber comprar correctamente, y por eso el otro día en el resumen hablábamos del ratio ideal en la gestión de compras. Uno de los aspectos más interesantes es proponer a nuestros equipos, cuando ya hemos desarrollado unos protocolos correctos, tratar de incorporar en nuestro equipo un incentivo por mejora en la gestión de compras. Son muchas las clínicas que a veces se han encontrado con que los materiales caducan, con que compramos demasiado, compramos lo que nos piden algunos doctores que vienen a la clínica. Entonces, sí que es muy importante centrarnos en esa persona responsable en nuestro equipo de la gestión de compras e incentivarla por un buen ajuste. Podemos pasar de un porcentaje igual de compras de un 15% y podemos bajar a un 8, un 7%, que sería lo óptimo. Por lo tanto, ese es un aspecto importante que tenéis en cuenta. Por un lado, finanzas. La otra pata importante que debemos de tener en cuenta en esa cadena de valor y que es fundamental es la planificación de los recursos humanos, los equipos. Ahí, cuando hablamos de recursos humanos, es habitual que nos planteemos el hecho de saber con cuántas personas debemos de trabajar. Como hemos analizado antes la productividad y la producción, podemos establecer cuántas personas son necesarias. Lo que sí está claro es que si tenemos personas en el equipo, la producción crecerá. Aquí tenemos, por un lado, la fijación de incentivos para nuestros equipos, bien por aceptación, bien por producción, bien por conseguir reseñas, bien por una buena gestión de las compras. Tratar de establecer una serie de incentivos que ayudan a nuestro equipo. La retribución, establecer una correcta retribución, tanto en personal laboral como cuando estamos trabajando con autónomos. Hacer buenos procesos de selección y saber que un proceso de selección puede llevar el ensayo-error, es decir, que no encontremos a la persona adecuada a la primera. Que no os marquen experiencias pasadas. El otro día estaba con una doctora que ha decidido no contratar a gente por las 2 malas experiencias que ha tenido con 2 trabajadores. Es muy complicado porque al final, si la producción solo la haces tú, va a ser muy difícil el poder crecer. Si tú eres la que estás centrada en la producción, esa clínica, por ejemplo, que ha prescindido de colaboradores, lo que está haciendo es produciendo lo que tiene, pero no está ni llamando a las revisiones, ni gestionando limpiezas, mantenimientos. Por lo tanto, eso hace que estemos dejando morir una parte muy importante de la clínica. Por lo tanto, el tener personal que haga ese trabajo es crítico. La evaluación del desempeño. Sabéis que a la hora de hacer la evaluación del desempeño establecemos un bonus que lo implementamos en base no al cuánto, sino al cómo se está haciendo el trabajo. Ahí, para establecer una buena evaluación del desempeño, es importante que establezcáis pues cuáles son los criterios con los que vamos a trabajar y sobre todo hagamos reuniones puntuales cada 3 meses para garantizar que a final de año esa evaluación es la correcta. Y si yo hago una evaluación del desempeño, tengo que antes haber establecido unos buenos protocolos para todo el equipo. Imaginaros que se incorpora una persona a vuestro equipo. Vosotros le explicáis el primer día cómo tiene que hacer las cosas. Y esa persona ha empezado muy bien y se mantiene ahí 1 mes, 2 meses. Pero a partir de esos 2 meses empezáis a ver cosas, pues por ejemplo, pues que va mucho al baño, 2, que llega tarde, 3, que hay que estar encima de ella, 4, que se olvida de ciertas cosas. Y entonces empezáis a decir, esta chica no vale. Uno de los problemas que ocurre es que no hemos establecido bien las normas y las pautas o reglas del juego desde el primer momento. Si yo eso no lo establezco bien desde el primer momento, va a pasar que a los 3 meses o a los 4, esa persona que tenía una muy buena actitud ha bajado.
Por lo tanto, las normas son importantes, tanto las normas de vestir, las normas de comportamiento, la puntualidad, los protocolos y también, ¿por qué no?, las penalizaciones si algo se hace mal. Imaginaros, el otro día con un equipo, después de llevar ya algunas 7 y 5 años trabajando en esa clínica, reciben por primera vez las normas. Normas de no usar el móvil, normas de penalizar si hay algo que dentro de tus responsabilidades no haces, y eso ocasionó un cierto desasosiego en el equipo. No pasa nada, no estamos para asustar, pero sí el equipo tiene que saber que si no se están haciendo estas cosas, podemos empezar a avisarlas o a amonestarlas, que eso es importante. Si una persona llega tarde de manera reincidente al puesto de trabajo, yo tendré que amonestarla, porque si un día tengo que despedirla o prescindir de ella, voy a intentar que sea un despido procedente. Por lo tanto, tener mucho cuidado siempre de, si no las teníais, las implementamos, y si vais a abrir clínica, pues nunca hacer nada sin haber establecido bien esas normas del juego. Bien, otro aspecto también muy importante que sí debemos de trabajar mucho es la parte de la producción. Cuando hablamos de producción es medir bien los tiempos de espera, pues un paciente cuánto tiempo tiene que esperar en que le demos agenda, hay lista de espera, podemos morir de éxito, en cuántos gabinetes trabajamos o cuántos gabinetes tenemos operativos. Tengo 2, yo trabajo a 2 gabinetes, qué tiempos de tratamiento estamos estableciendo y qué tiempos le damos al laboratorio para ir estableciendo nuestras pautas de trabajo. Esa parte de producción va a permitir que seamos mucho más rentables y que establezcamos muy bien esas normas. Los tiempos de laboratorio nos permiten ir de una manera más holgada y evitar también el descontrol de que venga un paciente, no esté en los trabajos, etc. Por lo tanto, la producción siempre muy relacionada con los recursos humanos y con las finanzas. Tenemos otro aspecto importante, que son el marketing y las ventas. Claro, este es muy global, porque hablar de marketing y ventas es mucho. Ese lo hemos visto en el apartado de marketing. ¿Qué implica el marketing y ventas? Que es muchas veces algo que me incomoda porque me compromete mucho. Aquí estamos hablando del marketing. Cuando hablamos de marketing, estoy muy centrada en el marketing interno, es decir, cartelería, las famosas pantallas de vídeo. ¿Qué estoy haciendo yo dentro de la clínica para comunicar y para que esa comunicación sea una comunicación que implemente la cadena de valor y que mejora la experiencia paciente? Estoy entregando bolsas, estoy entregando carpetas, estoy entregando el currículum del doctor. ¿Qué estoy haciendo para dar más valor a esa cadena? Ese marketing, que muchas veces no le damos importancia, es crucial. Y más aún si de repente un día suenan a la puerta y te encuentras con que al lado, a 100 metros o debajo de donde tú estás, montan una clínica. Y en ese momento llega un desasosiego tremendo que tienes que intentar resolver un problema que no has hecho y no has sido consciente de que debías de trabajar con tiempo. De manera que siempre prestar mucha atención a los pequeños detalles. A nivel de marketing digital, pues lo mismo, tener vuestra página web, establecer una buena estrategia y ser muy activos en las redes sociales. Tener mucho cuidado cuando cedéis este área o este capítulo a vuestros equipos, porque o bien les tenemos que dar unas buenas instrucciones sobre cómo gestionarlo o establecer un calendario, porque puede ocurrir que yo haya establecido, pues por ejemplo, 2 publicaciones a la semana y esté viendo que se están haciendo cada 15 días. Por lo tanto, eso debemos de establecer muy bien para que en los recursos humanos a esa persona también la podamos bien penalizar o incentivar según su trabajo.
En cuanto a las ventas, es otra área muy complicada y muy difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros equipos no son equipos aptos para una orientación más comercial. Vosotros queréis que los pacientes se queden, vosotros queréis que los presupuestos que entregamos crezcamos en aceptación y sin embargo cuando hacemos una gestión por ratios y analizamos las parrillas vemos que la media de una clínica tiene una aceptación de un 17 a un 28%. Eso es un porcentaje muy bajo y eso lo que significa es que no se está haciendo nada en ese seguimiento. Por lo tanto, hay que formar y dotar de herramientas a nuestros equipos para mejorar en esa aceptación. Y eso tiene que ir de la mano con un control en las parrillas o en los ratios y por otro lado en protocolos. Protocolos de primeras, protocolos de llamadas, protocolos de seguimiento. Todo tiene que estar perfectamente protocolarizado. Y por otro lado tenéis la página web, que sea una página que fluya bien y que os puedan encontrar. Por lo tanto, en ese área de marketing, acordaros lo que es el marketing interno y el marketing externo y sin esto hoy día ya no podríamos o sería muy difícil que la clínica pueda trabajar, salvo que lleve muchos años y que tenga ya, pues bueno, un cierto nombre y no necesite tanto, hasta que suena la alarma y aparece la competencia. En ese momento muchos tenéis que tomar a veces esa decisión de hacer algo. Y luego, por supuesto, tenemos que ser conscientes de ese protocolo de servicio que vamos a empezar a implementar. Mirad, la experiencia paciente es la suma de muchos aspectos y forma parte de esa cadena de valor. Acordaros, la rapidez, el precio, la calidad, la tecnología y por supuesto la experiencia. Hay muchas estadísticas que se han realizado en estos últimos años, pero la última y más reciente es la que nos dice que los pacientes lo que más valoran por encima de todo es, por un lado, la profesionalidad, por otro lado, la rapidez en los tratamientos, el equipo médico que lleva a cargo esos tratamientos y, en último lugar, que suele estar entre el cuarto y el quinto puesto, el precio. Por lo tanto, fijaros lo que hay que dar de valor para que pongan en valor al equipo, a la técnica, a la rapidez por encima del precio. De manera que esa experiencia paciente es crítico que la empecemos a implementar y eso va con los protocolos. Si no tenemos un protocolo de primeras, va a ser muy complicado establecer diferenciación. ¿Cómo es un protocolo de primeras? Pues mirad, normalmente lo ideal es hacer mystery shopper, es decir, ir a otras clínicas y tratar de verlo. 2. Luego hay que salir del sector y tratar de ir a otros sectores y ver qué otras prácticas están realizando para mejorar la experiencia paciente. Sector farmacéutico, sector turístico, sector hostelería, todos los sectores son importantes para analizarlo. Y una vez ya hemos analizado, empezamos a implementar herramientas. Para mí hay varios hitos importantes. Por un lado, el primer hito es el día de la llamada. Cuando yo hago la llamada por primera vez, en la que lo que es importante es que la persona que responde esa llamada pida mis datos y ya empiece a interactuar conmigo vía email o vía WhatsApp, para mandarme por lo menos las coordenadas para llegar. 2. Cuando yo ya voy a la clínica, he vivido una experiencia que esperemos que haya sido perfecta y tú me mandes otro contacto, otro punto de interacción en el que me des las gracias por haber acudido. Yo estoy todavía en ese proceso de reflexión porque me habéis dado un presupuesto de ortodoncia invisible valorado en 4.500 euros y me lo voy a pensar. Ese es otro punto, enviar ese email. Y luego, cuando ya el paciente acepta ese presupuesto y va a empezar el tratamiento, vamos a mandar otro, tratando de generar esas expectativas que ha puesto en nosotros. Es decir, si yo me gasto
5.000 euros y el día que que me entreguen los alineadores pues no ocurre nada, pues evidentemente no estoy tocando esos 5.000 euros, que cuesta y que evidentemente hay un coste de material, sí, pero hay que siempre tratar de hacer que la experiencia paciente sea el comentario de es caro, pero merece la pena, mira todo lo que me dan. Por lo tanto, tener en cuenta esos 3 inputs muy importantes para empezar a trabajar y luego ya nos centraremos en ese protocolo de primeras visitas. Pero recordar, la cadena de valor lo forma todo el área de gestión de la clínica y ahí debemos de poner mucho el enfoque. Os recomiendo que cojáis ahora estas variables, analicéis y hagáis una tabla en la que pongáis dónde estáis muy bien y cuáles son vuestras áreas de mejora. Y nos vamos a centrar sobre todo allí donde no hayáis todavía trabajado, porque ahí es donde quizás debamos de poner el foco y mejor ahora que estamos empezando con todo el plan de trabajo. De manera que mucho ánimo y por favor os voy a pedir que reviséis la producción, reviséis los protocolos, reviséis el marketing, reviséis las finanzas y reviséis los recursos humanos y a partir de ahí establecer cuál es la prioridad sobre la que deberíamos de trabajar, tanto si tengo clínica, como si la voy a montar, como si soy mi marca personal. De manera que tenéis trabajo y cualquier duda, por favor, me lo preguntáis bien vía WhatsApp, email o hablamos por teléfono o planteamos un Zoom. De manera que muy atentos y espero preguntas y llamadas.